Hoy vamos a hablar San Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice así su palabra: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esas palabras las dijo Jesucristo. Y el corazón de los discípulos, queridos hermanos, estaba turbado, estaba angustiado, porque Jesús le había estado hablando de su muerte. Pero muchos no entendían. Y por eso Jesús le da palabras de consuelo y esperanza. Ese consuelo y esperanza ha perdurado por más de 2000 años. Y seguimos creyendo las palabras que les dio a sus discípulos y a nosotros también. Fijémonos, hermanos, que los discípulos habían sido enseñados en la Torá, la ley dada por Moisés de parte de Dios, y Jesús también la enseñaba. Lo vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Dice que vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vemos que habían sido instruidos en la Torá, en la ley, habían sido enseñados con respecto a que el Mesías iba a venir. Pero luego se les manifiesta el Mesías anunciado en la Torá, en el libro profético de Isaías 53, el que se lo leía en la sinagoga todos los días de reposo. Y eso lo vamos a leer, una de las tantas lecturas, en Marcos capítulo 1, versículo 21. Dice: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que si han creído en Dios, refiriéndose al Padre, que también crean en Él, el Mesías enviado. Como acabamos de leer, cuando le dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces los discípulos estaban acostumbrados a creer solo en Dios. Pero ahora Jesús le dice que también crean en Él. Fue muy difícil la transición de creer en un Dios en quien sus padres habían creído, y de pronto Jesús les dice que también crean en Él. Vamos a leer el versículo 2 de San Juan capítulo 14. Le sigue diciendo Jesucristo: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vemos, hermanos, que Jesús le cuenta que en la casa de su Padre hay morada para ellos, y que Él se iba a preparar ese lugar para ellos, y que si eso no fuera así, no se los hubiera dicho. Continuemos con el versículo 3. Dice: Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También les dice que después de irse a prepararles un lugar, dice: vendrá otra vez para llevarlos. Así estén en el mismo lugar donde Él estará.
Esas palabras fueron dichas para nosotros también, hermanos, porque Jesucristo todavía no vino. Si fuera solo para los discípulos, Jesucristo hubiera venido en el tiempo de ellos. Continuemos leyendo el versículo 4. Y Jesús les sigue diciendo: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús les dice: ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Antes que Jesús viniera a la tierra, hermanos, los judíos guardaban la Torá como conexión y camino hacia Dios. Ahora, nos preguntamos lo siguiente: ¿qué sucedió con la Trinidad? Pero les puedo confirmar, hermano, que la Trinidad siempre estuvo presente en el Antiguo Testamento, pero como símbolo, como figura de lo que había de manifestarse como persona. Y vamos a ir analizando uno a uno. Vamos a ver la figura de Dios en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Jehová iba delante de ellos. La figura de Dios como fuego y como humo. Vamos a ver la figura de Cristo. Para eso les voy a leer 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. Allí hay un hermoso cántico de David donde expresa lo siguiente. Dice: viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Viva Jehová y bendita sea mi roca. 2 Samuel capítulo 23, versículo 3, continúa este cántico de David diciendo así: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Me habló la roca de Israel. He buscado en otras versiones y dice, en vez de poner roca, ponen la palabra protector y dicen: viva Jehová y bendito sea mi protector. Y luego dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló el protector de Israel. Y podemos decir que la roca es una protección. Podemos decir que la roca es un lugar seguro. Por eso, aunque haya divergencia, sinónimos o palabras distintas, hace alusión a lo mismo. Porque la roca es una protección. Es un lugar seguro donde estamos confiados allí, en la roca de nuestra salvación. Jesucristo es nuestro protector. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Allí el apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Entonces vemos, queridos hermanos, que estaba la figura de Cristo como la roca, esa bebida espiritual, de la cual cuando tenían sed, podían acudir a esa roca y beber, porque la roca los seguía, la roca no los abandonaba. Estaba haciendo referencia a lo mismo que le dijo a la samaritana: si bebieras de esta agua que te estoy ofreciendo, no tendrás sed jamás. Entonces, hermanos, vemos que la Trinidad se manifestó en el Antiguo Testamento como un símbolo, como una figura de lo que luego se iba a manifestar como una persona. La persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo. Y vamos a la tercera, la figura del Espíritu Santo en 2 Samuel capítulo 23, versículo 1 y 2. Continuamos con el cántico de David, recién expresando a la roca. Y dice así su palabra: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, hermanos, vemos las tres figuras: la figura de Dios como fuego y como humo, la figura de Cristo como la roca que saciaba toda sed espiritual, y la figura de el Espíritu Santo hablando a través de David. Bendita Trinidad, desde el Antiguo Testamento, manifestada para luego ser revelada como persona. Ahora Jesús está como la persona revelada, hermanos, entre los discípulos. Y les dice que ellos ya saben el camino que los lleva a las moradas de su Padre Dios. Entonces, hay una pregunta. ¿Ahora le está hablando de un camino diferente al que conocieron, o es el mismo camino? ¿A qué camino se está refiriendo Jesús? Los discípulos conocían un camino. La respuesta está en el versículo 5, a continuación de la lectura que venimos haciendo de San Juan capítulo 14. Y dice así el versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás le dice que él y que los demás discípulos no saben a dónde va y tampoco conocen el camino. Ellos habían conocido otro camino diferente, y ahora Jesús le está diciendo que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y le está diciendo que ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Hermanos, la revelación indubitable de la eternidad es dada por Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos no tenían en claro la eternidad. ¿Y dónde está esa revelación indubitable de la eternidad dada por Jesús? En San Juan 14, el versículo 2 y 3 que acabamos de leer. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el versículo 6, Jesús les dijo, ante este interrogante de Tomás, le dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dice, yo soy ese camino. Que tú, Tomás, y todos los discípulos dicen que no saben cuál es el camino. Yo soy el camino que los lleva a la eternidad con el Padre. Y también yo soy la verdad. Y también yo soy la vida. ¿O será que fuera de Él no hay otra verdad y ni hay otra vida eterna? Lo contrario a verdad es mentira, hermanos. Y lo contrario a vida es muerte. Por eso el Mesías vino, para pagar el precio que nosotros debíamos pagar, para poder acceder al Padre. Él nos abrió el camino para entrar al lugar santísimo por su sangre. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, su palabra dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ellos habían conocido sacerdotes, pero que tenían pecado, porque tenían la misma debilidad que nosotros. Eran hombres iguales que nosotros. Pero el escritor a los hebreos está diciendo, ahora teniendo un gran sumo sacerdote, uno que traspasó los cielos, que es Jesús, el Hijo de Dios, pero sin pecado. Entonces, así podemos nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia, que era lo que no podían hacer antes cualquier ser humano común que no perteneciera al sacerdocio establecido. Cualquier persona que no perteneciera al sacerdocio establecido no podía entrar a lugares santísimos. Mas ahora, dice, ahora hay un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, para que nosotros también podamos traspasar los cielos y llegar al trono de la gracia, hermanos. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando antes había que hacer sacrificios de animalitos, ahora fue solamente uno y para siempre el sacrificio del Hijo de Dios, el Cordero del cielo que vino a la tierra para derramar su sangre, para que a través de su sangre pudiéramos nosotros también atravesar y llegar ante el trono de la gracia del Padre. Entonces cualquiera que procura llegar al Padre fuera de Él está errando el camino y queda solo en intentos frustrados. Miles de corazones frustrados
en la tierra porque intentan llegar al Padre de una forma y de la otra forma. Mas hay un solo sumo sacerdote que abrió y que vino a derramar su sangre para que esa sangre nos diera acceso libre, seguro y confiado ante el trono de la gracia del Padre. Ahora, hermanos, veamos un poco el concepto de los judíos con respecto a la eternidad. Un escritor expresa lo siguiente: eternidad, un lugar oculto junto al Creador. Esto me paralizó. Un lugar oculto. Para ellos la eternidad es algo oculto. Y otro escritor judío dijo lo siguiente: la Torá registró el pasado como historia y prefirió dejar el futuro como un misterio. Su propósito, o sea, el propósito de la Torá, fue principalmente ser un árbol de vida preocupada por enseñarnos cómo mejorarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo mientras habitamos en él. Los detalles de nuestra existencia post-terrenal, en general, fueron dejados sin registrar. Dicho de otra forma, los detalles de nuestra existencia en la vida eterna, en general, fueron dejados sin registrar. Habrá tiempo suficiente, continúa diciendo, para que descubramos el plan divino para el mundo venidero una vez que lleguemos allí. Si bien es un concepto bastante certero, porque es real que la Torá registró el pasado como historia, y es real que el propósito de la misma es que el ser humano aprenda a vivir con principios morales en la tierra. Y es real que nos enseñe cómo mejorarnos día a día, que aprendamos nosotros a ser mejores seres humanos acá en la tierra. Pero la existencia post-terrenal está como algo oculto para ellos. La vida eterna es un misterio para ellos. Los judíos manejan mucho el término oculto. Por eso hay una mayoría que practican brujería, hechicería, que es lo que le da sentido de alguna forma a lo que no entienden ni conocen, a lo que para ellos es un misterio. Muchos están cayendo en la adivinación, judíos y cristianos, pero es porque no entienden quién es el camino. No entienden quién es Jesús, no entienden ni tampoco el fin del camino, que es la vida eterna, donde mora el Padre y a su diestra el Hijo. Por eso caen en el ocultismo. No entienden que Jesús fue a preparar morada junto al Padre para todo aquel que en Él cree, en Jesús. San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que cree al que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo a la tierra? El Padre. Todo aquel que cree en el Padre tiene vida eterna. Y
Y San Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, el que cree en Jesucristo. O sea, hermano, que tienen que creer en el Padre, pero también tienen que creer en el Hijo. Por eso Jesucristo le está diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque ellos estaban acostumbrados a creer en Dios nada más. Entonces los que dicen creer en Dios nada más no es suficiente. Porque si bien la palabra está expresando, hermanos, que dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree en el Padre, dice, tiene vida eterna. Y el que cree en mí tiene vida eterna. No podemos creer solamente en Jesucristo o creer solamente en el Padre. Si creéis en el Padre, creed también en mí, para que tengan vida eterna. Entonces, mientras para los judíos lo posterrenal o la eternidad es algo oculto, es un misterio, para el cristianismo la eternidad no es nada incierto, no es nada oculto, ni un misterio. Porque reconocen, el cristianismo reconoce el camino y la eternidad revelada por el camino que es Jesús. Algo que ha sido revelado ya no es un misterio. Misterio es mientras no ha habido revelación, pero Jesucristo se le está revelando. Todas las religiones que no son cristocéntricas manejan el ocultismo. Y eso es porque no aceptan a Jesús como el único camino que nos lleva al Padre. Todas las religiones, repito, que no son cristocéntricas manejan el ocultismo, porque no aceptan a Jesús como el camino único que nos lleva a la eternidad junto al Padre. Y hoy vemos mucha brujería, vemos mucho ocultismo que se lo rotula como bueno, con el pretexto de que Dios hizo todo y que Satanás imita o roba lo bueno de Dios. Pero hermanos, podemos ver que el ocultismo tiene su origen babilónico, egipcio, pagano, idólatra, y Dios condenó todo paganismo, toda idolatría, todo ocultismo de todos esos pueblos. Los israelitas estuvieron mucho tiempo cautivos en Egipto y en Babilonia, aprendiendo y practicando todas las brujerías de esos pueblos. Y cuando Israel sale de la cautividad de Egipto, venían contaminados y fueron muriendo en el desierto. Y los que salieron de Babilonia transmitieron de generación en generación las costumbres ocultistas. Recordemos que incluso el sabio Salomón incursionó en lo oculto porque se olvidó lo que su padre David le dijo antes de morir. Primera Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y Primera Reyes 11:4 dice lo siguiente: y cuando Salomón era ya viejo,
sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Con quién se casó Salomón? ¿Con quién hizo alianzas? Se casó con una mujer egipcia. Y el entorno y todo lo que en lo que él se movía, era idólatra, pagano. Y todas esas mujeres desviaron el corazón de este hombre sabio, porque eran mujeres paganas. Cuidado a los hombres cuando elijan las mujeres, porque la mujer es la que hace girar toda esa parte espiritual. Aunque el hombre es el sacerdote, la mujer tiene mucha influencia en el área espiritual. Sin embargo, vemos que en los proverbios de Salomón están los consejos de este rey sabio, de obedecer a los padres, de obedecer a Dios, de obedecer sus mandamientos. Ejemplo que comienza el primer proverbio 1, versículo 8, diciendo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y luego sigue diciendo: y la instrucción de tu madre, y los consejos, y todos los libros de proverbios. Está en la obediencia. Porque Dios le dio sabiduría para escribir estos proverbios. Y lo escribió en el buen tiempo, lo escribió en el tiempo de la sabiduría, en el tiempo del temor a Dios, porque Salomón comenzó bien su reinado, comenzó temiendo a Dios, pero dice que en la vejez ya su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Qué triste, hermanos, poder deleitarnos en los proverbios y poder ver esa sabiduría del cielo, Eclesiastés también, y deleitarnos en la sabiduría del cielo. Pero en la vejez esa sabiduría se opacó con la idolatría, y la idolatría misma va de la mano del ocultismo. Así es, hermano, hay idolatría, hay ocultismo. Ustedes observen que los brujos hacen sus altares o entierros ocultos, porque son seguidores del reino de las tinieblas. Mas Jesucristo es la luz del mundo, que alumbra y que pone de manifiesto las obras de las tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice así su palabra: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando andás en la luz de Jesucristo, en la luz de Dios, que es la luz del mundo, vas a desear la comunión con tus hermanos. No te vas a levantar a predicar cosas contrarias. No vas a entrar a las redes sociales, a las redes online para predicar que no vayas a la iglesia. Vas a predicar que es hermoso la comunión entre los hermanos, la armonía entre los hermanos. Porque dice que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Podemos estar juntos, podemos disfrutar el estar en la iglesia juntos. No tenemos que estar haciendo avisos para que vengan a la iglesia. No tenemos que estar recordándole que es hermoso la comunión de los que viven en la luz de Dios.
que se han ido a las tinieblas no aman la comunión de Dios, y por todo el contrario, no aman la comunión con los hermanos, y por eso se levantan a predicar que no vayan a las iglesias. Están ofreciendo alternativas no bíblicas. Porque dice que si andamos en luz tenemos comunión unos con otros. Entonces dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si no andas en luz, no puedes estar en comunión con tus hermanos. Entonces la sangre de Jesucristo no te limpia de todo pecado. Porque acá lo expresa así. La Biblia no miente. Y San Juan 3, capítulo 17 y 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No aceptaron a la luz del mundo, que es Jesucristo, que fue enviado por Dios, la luz del mundo, porque sus obras son malas. Y todo el que viene ante la luz, sus obras van a ser manifiestas. Si estás en la luz, vas a manifestar obras hechas en Dios. Mas si estás en las tinieblas, vas a manifestar obras malas. Lo que para muchos es oculto e incierto, queridos hermanos, para los que creen en el Mesías, que mostró el camino a la vida eterna, es algo real y puesto en evidencia cuando Jesús vino a la tierra a morir derramando su sangre. Que el Señor nos dé luz, hermanos, para caminar en la luz y para prepararnos para esa eternidad que Jesucristo hoy nos está preparando, para que donde Él esté, nosotros también estemos. No es un lugar oculto junto al Padre, es un lugar que Jesucristo lo ha revelado, y que nuestro corazón tiene ansias y anhelo de pronto estar en ese lugar revelado, la eternidad, junto al Padre y junto al camino. Que Dios los guíe, hermanos. Que Dios le dé luz, que Dios le dé entendimiento, hermano, para no rechazar al Mesías enviado, ni que su sangre sea en vana derramada, para poder dejarte entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Reconoce tu condición ante Jesucristo. Entonces pídele perdón de tus pecados, reconoce que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que no hay otro camino que nos lleve al Padre. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.